Dios ministró esta palabra a mi vida y sé que a alguien Dios le va a hablar hoy. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dijo San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libre? Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Padre, bendice tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, Señor, bendícela, tu palabra que es espíritu, Padre, que pueda llegar a lo más profundo de nuestros seres, de nuestro espíritu, Señor. Reprende toda obra del diablo, Señor, en medio de nosotros. Padre, exáltate, Espíritu Santo, sé tú llevando la palabra de una manera correcta. Úsame, Señor, usa mis labios con unas palabras adecuadas, Señor, para poder bendecirnos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, póngase cómodo. Amén. Voy a tratar de ser extenso. Amén. Solo uno dijo amén. Dios puso esta palabra en mi corazón cuando aquí se habla una de las frases más famosas que podemos ver en la Biblia, que todos hemos escuchado, ¿verdad? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero también adelantito se ve una de las cosas que si usted pone atención, una de las mentiras más grandes, una de las cosas más chistosas, se podría decir también en las Escrituras, porque aquí Jesús empieza diciéndole a quienes le empieza a decir: a los judíos que habían creído en él. Por eso no basta solo creer. Jesús les dijo a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y como consecuencia de eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ellos le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Los que habían creído en Jesús. Le habían dicho: Señor, pero si linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Esa es una grande mentira, porque si usted lee el Viejo Testamento, los judíos fueron esclavos de todo el mundo. Fueron esclavos de los caldeos, de los madianitas, por mencionar, de los egipcios, ¿verdad? Y en el momento que ellos hablaban, en el momento que se habló esta palabra, o que Jesús, ellos estaban bajo el poder romano. Ellos estaban bajo la esclavitud de Roma en ese tiempo, ¿verdad? Pero ellos le dijeron al Señor: Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y vemos que a veces no basta solo con creer en el Señor, no basta, ¿verdad? Por eso el Señor nos enseña que tenemos que permanecer en su palabra, y es importante que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, permanezcamos en su palabra, que la palabra la podamos escudriñar todos los días, porque por medio de la palabra usted y yo vamos a contrarrestar las obras del diablo, vamos a contrarrestar las obras del maligno. Por eso es importante, ¿verdad? Que esto es como la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, ¿verdad? La fe es necesario escuchar, pero también es necesario actuar. Y aquí no basta solo con creer, sino que permanecer en la palabra del Señor. Dice la palabra en Santiago, que se lo voy a leer, Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Por eso, más que creer, uno tiene que actuar y vivir conforme a la palabra del Señor, y así seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros seamos hacedores, no solo oidores. También en Santiago lo dice, ¿verdad? Que podamos vivir en la palabra del Señor, en la palabra del Señor.
hay que actuar, hay que vivir en la palabra del Señor y para permanecer en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo escudriñamos la palabra nos damos cuenta que ahí está la vida eterna. Nadie nos puede engañar. Saben que ayer me levanté y yo le decía a mi esposa, le comentaba, le decía, ¿sabes qué? Muchos de nosotros en la iglesia la gente anda emocionada con los 3 Reyes Magos, ¿verdad? Y a veces desconocemos las escrituras, a veces escuchamos o leemos a la carrera y sobre los 3 Reyes Magos. ¿Quién les puso nombre a los 3 Reyes Magos? No lo sé, pero la Biblia no da nombres. La gente se inventó Gaspar y Melchor y Baltasar, pero la Biblia no da nombres. La Biblia no dice ni que son reyes, la Biblia no dice ni que son 3, ¿verdad? Si usted lee Mateo y usted lee Lucas, usted se va a dar cuenta. Y ayer yo decía de verdad, Señor, que a veces uno en la iglesia se da, sí, los 3 Reyes Magos, pero la Biblia no habla. La Biblia dice que fueron magos, pero no eran magos de que hacían brujería o hechicería. ¿Sabe que en inglés buscando referencia de esa palabra, eran personas sabias, personas que eran muy dotadas, llenas de sabiduría? A eso se refiere la Biblia y cosas así, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando uno escudriña la palabra de que a veces no todo lo que se dice, ¿verdad?, es cierto. Por eso usted tiene que manejar la palabra, leer la palabra. ¿Para qué? Para que pueda ser hacedor de ella. Por eso es importante, ¿verdad?, que escudriñemos las escrituras. Y aquí vemos que Jesús se encontraba en medio de personas que habían creído en Él, personas que estaban en el templo, personas que decían, confesaban creer en Él, pero siempre le refutaban, le decían, Señor, pero yo no soy esclavo, yo no soy esclavo. Y el Señor le decía, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es, ¿verdad? Aquí yo puedo ver que había un poco de orgullo en las personas estas, ¿verdad? Y yo quiero hablarte un poquito del orgullo. Yo quiero hablarte un poquito del orgullo. El orgullo no es bueno, no es sano, no es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque por el orgullo que entró en Satanás, él fue desechado del cielo. Por el orgullo que entró en el rey Saúl, estando él lleno del Espíritu Santo, la gracia y el Espíritu de Dios fue quitado de él porque entró orgullo en su vida. Y sabe que nosotros debemos de escudriñarnos día por día en el Señor, que no haya orgullo, porque a veces estamos como esta iglesia, ¿verdad? En este capítulo 8, orgullosos, llenos de orgullo en muchas áreas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Estamos orgullosos de muchas cosas. Sabe que la palabra orgullo significa algo que uno cree demasiado en uno mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, y a veces hasta yo lo digo, hasta yo lo he dicho. Si yo no estoy aquí, las cosas no funcionan, ¿verdad? Nos sentimos tan capaces de nosotros mismos. Caminamos por la vida pensando que quizás somos los mejores, y no tengo nada en contra que usted tenga un buen concepto de eso, de que usted sobresalga, pero hay una línea tan delgada en eso que puede sobrepasar al orgullo, ¿verdad? Y de eso tenemos que tener cuidado. Y ahorita le voy a dar voy a saltar a otra escritura para darle un ejemplo a dónde quiero llegar, ¿verdad? Y es importante que permanezcamos en la palabra del Señor. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cuando Jesús se presentó ante Pilato, Pilato le dijo, ¿quién es la verdad? Jesús le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Nosotros realmente, si escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que en Cristo caminamos en la verdad. No importan las religiones, no importa lo que uno escuche, lo que uno escucha allá afuera, ¿verdad? O doctrina, pero si usted escudriña la palabra lo va a guiar a toda verdad. Amén. También podemos ver que le voy a leer una porción en Lucas. Si quiere, vaya conmigo a Lucas 13:10.
Lucas 13:10. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer de hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, escucha lo que le dijo él: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Entonces Jesús le respondió y le dijo, mire que Jesús como era, tratando de hacer amigos, ¿verdad? Hipócrita, le dijo. ¿Cómo le dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Dice, y al decir él estas cosas se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía él. Mire, cuando la religiosidad llega a nuestra vida, cuando el orgullo llega a nuestras vidas, empezamos a refutar tantas cosas en la palabra del Señor, en las Escrituras. Y aquí esta gente se gloriaba porque eran linaje de Abraham. Ellos decían, Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús más adelante, usted conoce la historia, Jesús les dice, vuestro padre es el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieren. Y también en Gálatas, se lo voy a leer para que en Gálatas 3:7 dice, sabed tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y más adelante en el 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En estas dos escrituras que yo le leí, hay dos, unos se dicen ser linaje de Abraham, y en el otro Jesús le dice, ella es hija de Abraham, ¿verdad? Hay dos diferencias entre un cristiano y otro. Eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Yo no puedo andar por la vida diciendo yo soy hijo de Dios y si no hago las cosas de Dios, porque sabe que tarde o temprano me voy a ver avergonzado, tarde o temprano el Señor me va a reprender, tarde o temprano Dios me va a llamar a pedir cuentas un día. Yo no puedo andar por la vida como estas personas que habían creído en Jesús, que le dijeron, Señor, pero esclavos de quién? Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. Si a mí me gusta mentir, soy esclavo de ¿qué? De la mentira. Si a mí me gusta hacer cualquier cosa, podemos ser esclavos de cierta atadura, de ciertas ¿cómo decir? De algo que yo concurro por decir. Hay personas que están atadas que ven pornografía, están atadas a eso, son esclavos de la pornografía, otros del alcohol. Hay personas, ¿verdad?, que están atadas al alcohol, que son esclavos, ¿verdad?, de ese vicio. Por eso es importante que nosotros entendamos que si realmente meditamos en las Escrituras y hacemos lo que la palabra del Señor nos hace, si hacemos lo que la palabra del Señor nos enseña, vamos a ser verdaderamente libres. No vamos a ser esclavos, no vamos a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, al escudriñar nosotros las Escrituras, el mismo Espíritu Santo nos va a ir enseñando. El mismo Espíritu Santo nos va a ir diciendo, hey, no hagas eso, hey, no vayas por ahí, hey, no. Él mismo nos va a redarguir cuando hacemos algo malo. Por eso es importante de que seamos humildes y seamos mansos. Sabe que el orgullo no es bueno en medio de nosotros. Cuando Jesús antes de ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos, hey, escrito está, le dijo. En Marcos 14 dice, Jesús le dijo, hey, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor de las ovejas.
heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero apareció Pedro y le dijo: Señor, aunque esto, dice Pedro, usted lo puede leer ahí en Marcos 14, 29, Pedro le dijo: Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es creer que uno sí puede creer. El orgullo es creer en sus propias fuerzas. El orgullo es arrogancia. El orgullo es algo que no está bien. Es creer demasiado en mis propias fuerzas. Y eso es lo que hacía Pedro. Pedro le dijo: Señor, eso no va a pasar. Aunque los 11 se escandalicen, yo no. Pero la palabra de Dios es irrefutable. Jesús le dijo: escrito está. El orgullo nos va a hacer darnos choque contra la misma palabra del Señor. Cuando hay orgullo en nosotros, nos vamos a dar contra la pared, como se dice, ¿verdad? Y Pedro le dijo: no, Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y el Señor le dijo: Pedro, es más, te digo que antes que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Y más adelante, en otra porción de la escritura, dice que en Mateo 16, Jesús le dice a Pedro, Jesús le empezó a decir a los discípulos que era necesario que él padeciera, que era necesario que por los escribas, por los ancianos, él iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces, se lo voy a leer, 16:22 de Mateo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Sabe que estaba estudiando la palabra reconvenir, y dice que es reprender, reñir, regañar, reprochar o echar en cara. Sabe que Pedro fue uno antes y después cuando fue lleno del Espíritu Santo. Pedro era un tipo impulsivo, era un tipo orgulloso, se cree que era muy de carácter fuerte, muy orgulloso, creía mucho en sus propias fuerzas. Y aquí Pedro le dice al Señor: Señor, yo voy a estar contigo. Señor, aunque tú digas eso, aunque yo iré a la muerte por ti. Señor, el orgullo de Pedro era más de las palabras que el mismo Jesús le decía. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Sabe que si usted lee un capítulo, unos versículos antes, el Señor le había preguntado a Pedro: Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero versículos adelante, el Señor mismo le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro no hablaba por sí, él hablaba por sus propias fuerzas. Él le dijo: Señor, yo iré a la muerte por ti. Señor, yo haré esto. ¿Por qué? Porque él creía demasiado en él. El orgullo no es bueno en medio de la iglesia. Y dice la Biblia que lo apartó a Jesús. Vino y dice que lo llevó aparte y le dijo: Señor, yo iré no hagas eso, Señor, no hagas eso. Y Jesús le dijo: es necesario que se haga, ¿verdad? Para que se cumpla toda escritura. El orgullo no puede ser parte de nosotros, iglesia. No podemos nosotros pretender estar en la casa del Señor como en la iglesia aquí en San Juan 8 y no leer las escrituras y pasar lunes, martes, miércoles, leer la Biblia hasta el viernes, ¿verdad? El versículo que se nos lee y de vuelta el domingo. No, porque no vamos a ser verdaderamente libres. La palabra de Dios es la que nos hace libre de la mentira. Sabe que cuando leemos la palabra del Señor, nosotros tenemos una arma para pelear con el diablo. Y cuando el diablo viene a atacar nuestras mentes, a atacar aún cuando dormimos, el diablo está allí. Mire, él no descansa. ¿Por qué? Porque él quiere destruirnos, él quiere atacar a su iglesia. Pero si nosotros no sabemos, solo sabemos Juan 3:16, no va a pasar nada con nosotros. Siempre vamos a vivir en zozobra, siempre vamos a vivir sin el conocimiento de la verdad. Por eso es importante que leamos las escrituras, que no estemos como la iglesia que solo creía en él, porque es necesario hacer las obras de Abraham, las obras porque la gente afuera, la gente nos ve todo lo que hacemos. La gente nos ve
la gente va a ver, nuestros hijos ven todo lo que hacemos. Es importante que nosotros sepamos. A veces pasamos desapercibidos aún en nuestras casas, ¿verdad? Nuestros hijos siempre están viendo lo que hacemos. Nuestros hijos siempre, fíjense que esta semana iba a dejar a la escuela, o venía de traer a mi hijo a la escuela, y él me decía algo que a mí me dejó preocupado, en el aspecto de que yo sé que tengo que ser buen testimonio. Aún en mi casa, mi hijo decía: papá, ¿por qué tú haces eso? Yo le decía: bueno, porque es que la Biblia me enseña esto y esto. Dice, es que yo siempre te veo que haces eso. Y le digo: sí, porque la palabra, ya le cité un versículo, y dice: papá, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser así, dice, como tú, porque tú siempre lo haces. Y eso, mire, a mí eso me... A veces pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta que cuán ejemplo podemos ser. Cuán ejemplo, cuando la gente... Usted puede hacer 90 cosas buenas, o 99 cosas buenas, o 9 cosas buenas, pero si hace una mala, va a resaltar la mala. Esa es una grande verdad. Esa es una grande verdad. Pero cuando tenemos el conocimiento de las Escrituras, vamos a tener la verdad. Vamos a tener la verdad. Por eso es importante que iglesia, que permanezcamos en la verdad. No que solo seamos oidores de viernes, de domingo, sino que nos levantemos, que nos levantemos y escudriñemos la palabra. Yo no leo la palabra solo cuando voy a predicar, porque ¿de qué me sirve? ¿De qué me serviría a mí solo estudiar la palabra? Hoy me toca predicar. No tendría sentido. No tendría sentido si no llegara a la iglesia y cuando labras del polvo sale, porque no se escudriñan las Escrituras. Es importante que caminemos en la verdad, que caminemos, ¿verdad? Como la mujer que hablábamos, que Jesús dijo: 18 años esta hija de Abraham había estado atada. Jesús dijo: ella sí es hija de Abraham. Ella sí es hija, porque algo vio Jesús. Algo vio Jesús en ella. Quizás era de buen testimonio. Yo puedo creer eso, de que era una persona que estaba en la iglesia, porque dice la Biblia que estaba dentro de la sinagoga. Era una mujer de testimonio. Era una mujer para que Jesús haya dicho: esta sí es hija de Abraham. Estaba enferma y Jesús le reprochaba porque siempre los religiosos van a estar en contra de las cosas de Dios. Siempre la gente religiosa va a criticar. Siempre la gente que está llena de orgullo va a criticar. Por eso Pedro fue uno antes y uno después. Pedro era muy acelerado. Pedro era una persona orgullosa, de carácter fuerte, aunque el carácter es muy diferente al orgullo. Cada quien tiene su carácter, su temperamento, eso es aparte, pero Pedro era orgulloso. Pedro le decía: Señor, aunque todos huyan, yo no voy a huir. ¿Sabe que cuando fueron a arrestar a Pedro, dice que llegaron, ¿verdad? Llegaron a arrestar. ¿Lo que hizo Pedro? Sacó la espada, ¿verdad? ¿Usted cree que Pedro quería cortarle la oreja a ese hombre? ¿Se ha puesto a pensar usted si Pedro dijo: no, le voy a mochar la oreja? No, yo me imagino que Pedro le tiró, yo no sé, machete. Yo no creo que Pedro haya sacado la espada solo por cortarle la oreja. Quizás se le hizo a él, no sé, me da la impresión a mí de que le quiso dar con todo. ¿Por qué? Porque creía en sus propias fuerzas. Estudiando, hay quien cree que este hombre, cuando miró el espadazo o machetazo, como usted le quiera llamar, ese hombre le hizo así y le alcanzó a rebanar la oreja. Yo no creo que Pedro le haya dicho: te voy a cortar la oreja, porque era impulsivo, era orgulloso. Él decía: no, es que nadie te va a tocar. Pero Jesús le había dicho: escrito está, Pedro. Escrito está, Pedro.
La palabra de Dios es irrefutable, iglesia. Cuando Satanás viene a atacar nuestras vidas, nosotros lo único que tenemos es la palabra escrita de Dios. Es lo único que tenemos. Es lo único con la que la oración, y cada vez que oramos tenemos que hablar la palabra escrita. Cada vez que adoramos tenemos que hablar la palabra escrita de Dios. Es la palabra más segura. Es la palabra con la que Dios contrarrestó al diablo. Porque si usted lee la historia cuando Jesús sanó a esta mujer, dice que el principal de la sinagoga en estos tiempos sería el pastor. El pastor le dijo, le citó escritura, porque le dijo, le dijo a la demás gente, 6 días hay para trabajar. ¿Era cierto o no es cierto? La Biblia dice que 6 días teníamos para trabajar. Le habló la Biblia, pero no se la habló correcta. Y el diablo así es. El diablo siempre va a querer torcer la escritura. El diablo se sabe la Biblia, pero se la sabe o la usa de manera al revés. Pero cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor, tenemos la verdad en nuestras manos. Tenemos el poder de Dios en nuestras manos. Por eso cuando venga un argumento, cuando venga un ataque del diablo, tenemos la palabra de Dios. Tenemos algo no estamos solos, tenemos la palabra escrita de Dios. Y por eso es importante que nosotros escudriñemos nuestras vidas. Decir, Señor, ¿será que yo soy esclavo del pecado? ¿Será, Señor, que hay orgullo en mí? Señor, ¿será que necesito ser libre? Señor, ¿será que yo miento demasiado? ¿Será que yo miento poquito? Porque una cosa es pecar, pero otra cosa es que ya se nos haga costumbre. Porque hay gente que sí es mentirosa, ¿sabe? Hay gente que es mentirosísima. Hoy fui a la tienda y había un muchacho que yo lo conozco, que conoce a mi hermano, y se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo he estado trabajando mucho, pero yo sé, dice, ya no voy a trabajar los domingos, voy a ir a la iglesia, me dijo. Pero miren, vive Dios, que cuando él me dijo eso, yo pude ver la burla de él. Yo me imagino que él sabe que yo soy pastor porque es muy amigo de mi hermano. Dice, voy a ir a la iglesia, pero su tono de burla. Y yo lo supe, y después se acercó un muchacho y me dice, no le creas, él habla mal de todos los cristianos. Él habla mal de todos los cristianos. Y te lo dijo solo, está bien, digo, él puede hacer lo que quiera, él puede decir lo que quiera. Yo no puedo andar por la vida, iglesia, o no podemos andar como esta gente dentro de la iglesia, refutando las cosas que no están escritas. Estar en la iglesia y no conocer la palabra del Señor no quiere decir que seamos eruditos y que seamos teólogos, no, sino que escudriñemos la palabra día con día. Y yo le aseguro que Dios mismo nos va a hablar. Dios mismo me va a decir, Jonathan, estás mal. No es así. No es así. Mira, la palabra dice, porque a veces no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, donde alguien viene y me dice, mira, eso no está bien. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque mira, la Biblia dice esto y esto. Si yo soy humilde, yo digo, y de hecho no tiene mucho que me dijeron, hey hermano, ¿te puedo decir algo? Digo, sí, mira, eso no está bien. ¿Por qué? Porque es que la palabra dice esto, y yo dije, tiene razón, me equivoqué. Pero si yo fuese orgulloso, si yo fuese de temperamento fuerte y ¿quién es usted para que me diga? ¿Quién es usted para que me diga? Yo soy el pastor.
No es así. No es así. La palabra va a ser el espejo que vamos a tener, iglesia. La palabra es el espejo, es la voz de Dios que nos ha dejado. No es tanto la profecía. Yo le decía a alguien hoy, ya la profecía me da miedo, ¿verdad? Porque a veces Dios habla y lo que Dios habla se cumple, pero hay que pasar el fuego. A veces uno se emociona, ay, Dios me habló. Pero para llegar a ver la bendición hay que pasar por el fuego. Pero que un día, tarde o temprano, más temprano que tarde, es que se va a cumplir, se va a cumplir. Porque si lo dijo Dios, se va a cumplir. Lo que está escrito se va a cumplir. Si Dios dijo que nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Si Dios dice que nos va a sanar, Dios lo va a hacer. ¿Por qué no creer? El orgullo de Pedro no lo dejaba ver. El Señor le dijo, escrito está, Pedro. No, Señor. No, Señor. Yo iré contigo hasta la muerte, Pedro. Escrito está, Pedro. Y la palabra se cumplió. La palabra se cumplió. Por eso es importante que escudriñemos las escrituras. Que no seamos cristianos del 2018. Que no seamos cristianos que leamos las escrituras solo cuando estamos en problemas. A ver qué me habla Dios. Como aquel que habló, Señor, háblame, háblame. Judas salió y se ahorcó. Y dijo, no, Señor, abro el cerro de la Biblia, son el de Dios. Y la abrió y otra vez, y le apareció, lo que has de hacer, hazlo pronto. No es así. La palabra se tiene que escudriñar día con día. Escudriñar la palabra. No para querer saber más, porque ¿de qué sirve? Sino para uno mismo. Porque a veces somos tan orgullosos y tan religiosos que cuando estamos hablando la palabra y cuando es una palabra dura, se salvó mi hermano que no vino. No, la palabra es para mí, es para usted. A veces somos orgullosos y religiosos que pensamos, y el hermano no vino, o ¿qué hablan ahí, verdad? No, es para mí. La palabra es vida. La palabra es el espejo que tenemos como iglesia para avanzar en el reino. La palabra es el poder que Dios nos ha dado, iglesia. La palabra tiene que estar en nuestra boca día con día. La palabra tiene que estar. Esta mujer que estaba enferma, 18 años tenía obra. Yo le aseguro que era una mujer de buen testimonio, porque dice que Jesús fue a ella. Muchas ocasiones la gente llegaba a Cristo para ser sanado, pero en esta ocasión Cristo fue a ella y le dijo, sé sana. No importa que yo tenga una enfermedad, yo tengo que vivir conforme a la palabra, conforme a los hechos que van a hablar. Él es cristiano. Él es cristiano. Porque si yo soy cristiano aquí y afuera no lo soy, voy a quedar como los que dicen que quedaron en vergüenza. Porque la palabra pone en vergüenza toda la mentira del diablo. Por eso es importante saber la palabra, ¿verdad? A veces uno por desconocer, hay una frase que usamos mucho, que dice, Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Eso no está en la Biblia. No se asuste, eso no está. Eso es un refrán que dijo un sabio hindú. Por supuesto que tiene lógica lo que dice. Dios nos ama a nosotros como pecadores, pero aborrece el pecado. Es una verdad, pero no está escrito como tal en la Biblia. Y a veces nosotros lo usamos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Oh, Dios ama al pecador y aborrece al pecador. Pero eso no está escrito, porque desconocemos la escritura. Hay referencias que quiere decir tal vez lo mismo o se acerca a eso, pero como tal no lo está.
desconocemos la Escritura. Otra palabra, ¿verdad? Por eso es importante saber la palabra. Ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que la palabra dice, ayúdate que te ayudaré. No lo dice. Y si lo dice, lo diré en 2 de Jericó 10, porque mi Biblia no lo dice. ¿Por qué? Porque desconocemos la Escritura. Desconocemos la palabra de Dios. Pero si permanecemos en la palabra del Señor, vamos a saber Biblia. Vamos a tener cómo pelear, no con mi hermano, porque la palabra no es para contender, sino para pelear yo contra principado, contra todo ataque del diablo. ¿Sabe que el diablo está atacando los matrimonios? El diablo trae tanta mentira, tanto orgullo al pueblo de Dios, iglesia. Esta semana fuimos con mi esposa a visitar una familia, un matrimonio que están pasando por circunstancias difíciles. Pero ¿sabe qué? Antes de nosotros llegar, porque vamos a hablar de fe, vamos a creer que ellos van a poner de su parte, ¿cierto? Pero antes de que nosotros llegáramos, eso era un infierno. El matrimonio era un infierno, pleitos, gritos, golpes, de todo. Estando en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque de oídas, voy a la iglesia, pero no viven la vida como manda la Escritura, como manda la palabra de Dios. Había orgullo. Uno decía, es que él, y ella decía, no, es que es él, o es que es ella, y los dos echaban la culpa. Los escuchamos. Uno podía ver orgullo en las dos partes. Dios quiere sanar, y oramos por ellos, y se arrepintieron, se postraron, lloraron, se pidieron perdón y dijeron, vamos a darle vuelta a la página, vamos a caminar en la verdad, no solo de oídas, sino de hechos. Porque Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar matrimonio, Dios quiere cambiar las circunstancias, Dios lo quiere hacer, y Él lo prometió en su palabra. Y vuelvo a decirle lo mismo y no me voy a cansar. Dios quiere, pero todo depende de nosotros, iglesia. Si hay orgullo en mí, yo voy a decir no, está mal. ¿Por qué me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Porque a veces hasta, ¿sabe que en los matrimonios, yo no sé si a usted le ha pasado, me voy a meter en territorio apache yo, a veces la mujer nos dice algo y quizá vamos caminando, y cuando escuchamos que nos dice algo, rapidito, porque no hay humildad en nosotros. No hay humildad en decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Cierto? Porque hay orgullo. Yo soy el que mando. No es eso, no se trata de eso. Se trata de tener un respeto mutuo en el matrimonio, como Dios lo manda. O viceversa, porque también déjeme decirle que ahora es difícil de que un hombre le diga algo a la esposa, porque rapidito le brinca. Yo me acuerdo de mis tiempos allá cuando uno era niño. El hombre decía algo y la mujer. No estoy hablando de que sufra maltrato y que sea sumisa. La mujer tiene que estar sujeta al marido, no sumisa, en que te calles y no estoy hablando de eso, no me malinterpreten. Pero tiene que haber humildad en el hombre y en la mujer. Hey, no vuelvas a decir eso. Mira cómo me hablas, mira de la manera que lo dices. Sí, pero es que tú me hablas igual. No esas.
sino que haya humildad en mí en decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, disculpa. Y para la próxima vez, ya eso, si yo soy humilde, voy a decir, oh, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra está en mí. Si yo escudriño la escritura me dice, trata a la esposa como vaso más frágil, como a vaso más frágil. Es importante que la escritura sea nuestra bandera, iglesia. Que la escritura no sea solo algo que tenemos que llevar a la iglesia. Oh, la Biblia, tráela. O a veces la andamos, miren, la andamos aquí en el trabajo, en el teléfono, pero ni la leemos. Ni un salmito, nada. Porque somos religiosos. Estamos como la gente que había escuchado de Jesús. Dice los judíos que habían creído en Él. Por eso no basta solo con escuchar. El Señor dice, de oídas. Dijo, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo vivo en tu palabra. Ahora yo vivo en ti. Y de eso vengo a hablarte en esta tarde. De que caminemos en la palabra de Dios. De que caminemos bajo sus estatutos, bajo su verdad. Cristo es la verdad. No son las clases matrimoniales las que nos van a dar el matrimonio perfecto. No lo es. No lo es. Es la palabra de Dios. Es como nos manejemos en la casa. Es como vivamos la palabra. Porque yo no sé si cuando usted se casó le dieron clases matrimoniales. Yo no sé. Tal vez no. Quizás sí. En el caso de nosotros recibimos clases prematrimoniales. Pero eso no es. Esa no es la llave. ¿Quieres abrir tu negocio? Mira, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No es vivir en la escritura día con día. El esfuerzo es importante. Por supuesto, Dios no bendice a los holgazanes. Dios no lo hace. Por eso yo tengo que esforzarme. Yo tengo que esforzarme día con día. Vivir en la palabra de Dios. No ser como la iglesia que escuchaba de Jesús. Porque a Jesús lo seguía mucha gente, pero no toda la gente hacía lo que Él decía. No toda la gente eran hijos de Abraham. En Gálatas 3:29 dice que somos hijos de Abraham por la promesa, porque hemos creído en Cristo y vivimos en lo que Cristo nos mandó. Si la palabra dice, hermanito, la lotería es pecado, no juegue lotería. No juegue lotería, los juegos de azar. Eso es pecado delante de Dios. Si la Biblia dice que la usura o la usurería es pecado, no hay que hacerlo. No sé si entiende esa palabra. Eso sí, la palabra usura significa que yo le digo a mi hermana Norma, ella viene y me dice, hermano, préstame $500. Yo le digo, sí, se lo presto. Me da 50 semanal, con intereses, pues. Eso es pecado. Léalo en la Biblia. Yo no puedo llamarme ser cristiano y prestar con intereses, pues, para que me entienda, ¿va? ¿Ha escuchado usted eso? Eso es muy común. Bueno, por lo menos en mi país, no sé aquí si se dará eso. Le presto, pero me da rédito, pues. Yo no puedo llamarme cristiano y vivir haciendo lo incorrecto delante de Dios, conforme a su escritura. Yo no me puedo llamar cristiano y odiando a mi hermano, porque es en contra de la escritura. Yo no puedo
no me puedo llamar hijo de Dios viviendo de la manera religiosa, viviendo de la manera como lo hacían estos hombres. Usted lee en todos los evangelios, Jesús con la gente que más tuvo problema era con los religiosos. Los religiosos siempre han existido, siempre han estado en las iglesias, siempre. Tenemos que sacar el orgullo de nuestras vidas. El orgullo es creer de que por mí caminan las cosas. Y a veces uno lo dice: si yo lo hiciera, quedara mejor. ¿Cuántos han dicho eso? Si yo lo hiciera, sobrilla, porque creo demasiado en mí. No me malinterprete de que no va a hacer las cosas bien, hágalas excelente y Dios lo va a promover. Pero no es que por mí y sacar el pecho por mí. Señor, aunque estos 11 te nieguen, yo no lo voy a hacer, Señor. ¿Sí me entienden? El orgullo nos aleja de la presencia de Dios. Saúl tenía toda la promesa. Saúl era para que perpetuara su reino, pero entró orgullo en su vida. Entró orgullo, y aunque el Espíritu Santo de Dios había descendido sobre él, y dice que aún profetizaba, pero cuando dejó que el orgullo entrara, el Espíritu Santo se apartó. Satanás, dice Ezequiel, que era el más hermoso, era la criatura. Por eso, mire, usted tiene que entender que el diablo es una criatura, es un ser creado. Él no crea nada, él lo único que crea son problemas a los hijos de Dios. Pero dice Ezequiel 28 que era el más hermoso, era el que mandaba, pero dice, si hay orgullo en su corazón, y dijo: seré como el Altísimo. ¿Por qué? Porque teniendo todo, Dios le había dado todo. Dice que donde Satanás cerraba puertas, no había quien cerrara. Cerraba naciones, cerraba reinos, dice Ezequiel 28. Pero dice que cuando se halló orgullo, fue descendido, fue desechado. Y Jesús recita esa escritura en el Nuevo Testamento. Yo vi caer a Satanás. Por eso, iglesia, el orgullo es malo en medio de nosotros. El orgullo no nos deja avanzar. El orgullo no deja que el matrimonio avance. El orgullo no deja que el matrimonio haya paz. Esta familia se pidieron perdón, se lloraron. Yo abrazaba al hermano y le decía: Dios está con ustedes. Dios está, y creo con todo mi corazón de que Dios restaure ese matrimonio, pero no depende de mí. Nosotros solo fuimos a orar, a presentarles la palabra escrita, a orar por ellos. Pero ellos se pidieron perdón. Uno quiere creer de que van a caminar en la palabra, que van a caminar, es decir, ya no más insultos, ya no más golpes, ya no me voy a dormir al carro hasta las 2, 3, 4 de la mañana, 3 días en el carro, porque eso no es un matrimonio, ese es el infierno. ¿Por qué? Porque nadie da su brazo a torcer. Llámese hombre o llámese mujer, iglesia. El orgullo es un espíritu inmundo que no tiene que estar en medio de nosotros. ¿Y cómo vamos a ser libres? Cristo, Jesús. Y como el orgullo puede ser mentira, puede ser una diferente atadura, Dios lo sabrá. Pero
pero podemos ser libres en el nombre de Jesús. Solo en Él somos libres. Solo en Él somos libres. En permanecer en su palabra. Porque su palabra es verdad, su palabra es vida. La palabra escrita de Dios no fue porque a alguien se le ocurrió escribir. Es el Espíritu mismo. Es Dios mismo usando a aquellas personas, poniendo las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que su iglesia caminara en libertad. Amén. Póngase de pie. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. En el versículo 36 dice, cierre sus ojos ahí donde está. Dice el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda para siempre, en la casa siempre. El Hijo sí queda siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es Dios. Y solo Él nos hace libres. Solo Él nos hace libres. Libre de toda esclavitud, libre de toda religiosidad, libre de todo orgullo. Más adelantito Jesús le dijo: si fueran mis hijos, las obras del Padre harían, porque yo vengo del Padre. Vuestro padre es el diablo. Sabe que cuando hay orgullo en nuestras vidas, somos mitad santo y mitad del diablo. Porque cuando Jesús reprendió a Pedro, no le dijo: te reprendo, Pedro. Le dijo: te reprendo, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás es el orgullo mismo. Satanás es el orgullo mismo. A él fue el primero que se le encontró orgullo. Nabucodonosor tenía orgullo: todo lo que tengo, todo esto es por mí. Dios lo desechó. Dios lo desechó. Oye, es que el negocio que tengo es porque yo soy muy aquí, muy allá. No, no es por eso, es porque a Dios le ha placido. Es porque a Dios le ha placido. Es por su gracia, es por su misericordia. Y si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que hacer las obras de Dios. Si queremos vivir una vida en libertad, las obras de Cristo tenemos que hacer, y sobre todo permanecer en Él, permanecer en su palabra. Y cuando venga el diablo a decirte: ¿qué haces en la iglesia?, tú le vas a dar palabra de Dios. Tú le vas a dar palabra de Dios. Quizás tú me digas: hermano, estoy enfermo, no he sido sano. Por las llagas de Cristo fuimos curados, fuimos sanados. Tarde o temprano el Señor, como esa mujer, 18 años tenía, y el Señor un día se le ocurrió llegar a donde ella estaba y tocarla. Ese es el Cristo que nos liberta. Ese es el Cristo que sana. Ese es el Cristo del que yo vengo a hablarte hoy. No es una religión, no es algo que uno habla por emoción, no lo es. Él es vida en nosotros. Él es la respuesta a todo. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente
verdaderamente libres. Verdaderamente libres. El diablo va a querer tenernos atados a mentiras. Pero Dios nos va a libertar en esta tarde. Él quiere darnos libertad total, libertad completa, que no seamos esclavos. Esclavos de nosotros mismos, esclavos de la religión, esclavos del pecado. Levante tus manos ahí donde estás. Levanta tu mano. Órale a Dios y dile: Padre, en ti soy verdaderamente libre. Señor, esta noche somos libres. Por el poder de tu palabra, Dios, somos libres. Señor, somos libres, libres por la sangre. Por la sangre de Jesús somos libres. Somos libres por el poder de tu sangre. Somos libres para adorarte. Somos libres, Padre, para exaltar tu nombre. Somos libres. Somos libres, Padre, de todo engaño, de toda mentira, de toda lascivia, de toda lujuria. Somos libres, somos libres. De todo orgullo, somos libres, somos libres. Somos libres, Padre, de toda arrogancia. Somos libres de todo espíritu inmundo, Padre. Somos libres. Somos libres, Padre. Tu palabra se hace vida en mí, se hace vida en mis hermanos. Tu palabra es vida. Tú eres la vida. Si quieres postrarte ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Padre, perdóname todo orgullo. Hoy soy libre. Hoy me arrepiento de toda arrogancia. Hoy me arrepiento y me arrepiento. No más orgullo en mi matrimonio. No más, no más, no más. Tú eres el que cambia a todo hombre. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre. Dice tu palabra en San Juan 1:9. Mateo 4 dice que la ciudad que estaba en tinieblas vio una gran luz. Mi matrimonio ve la gran luz. Tú eres la luz, tú eres la luz. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Somos libres. Espíritu Santo, somos libres. Las cadenas son rotas. ¿Dónde estás tú? Las cadenas son rotas. ¿Dónde estás tú? No hay espacio para el orgullo. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Oh, Rababacanda, Rabasoquita, Ramay. Oh, Rarabastura, Ramara, Rabastuca, Ramay. Somos libres. Somos libres, libres, libres. Libres de toda deuda. Somos libres de las deudas. Somos libres de toda hechicería que practicaron nuestros ancestros. Somos libres por la sangre del Cordero. Somos libres porque tú nos has libertado. Somos hijos de la promesa según Gálatas 3:29. Sí, Señor, sí, Señor.